Yo soy nacido catalán. Supongo que saben dónde está Cataluña, por lo menos saben quién es el Barcelona Fútbol Club, ¿no? Sí, pues yo nací por ahí, por esta parte. Pero de changuito me metí en esa secta llamada jesuitas, ¿no? El año 1951, en septiembre, pero el año siguiente, 52, ya estaba en Bolivia. Es decir, que renací de nuevo. Incluso digo que me bautizaron 2 veces, en España con agua y cuando llegué a Bolivia con chicha, ¿no? Sí. Y soy renacido boliviano desde el año 52. Coincidía este tiempo con el principio de la revolución famosa del 52, que en Bolivia dice que fue el principio del Estado Nacional, ¿no? Que fue como un renacer de Bolivia. Entonces, esto me tocó. Una anécdota, que cuando yo estaba viniendo a Bolivia, fui a Bolivia pasando por Buenos Aires y después del tren, 4 días de tren, y el día que cruzábamos el Ecuador, este día, resultó que se murió una señora llamada La Perona, Eva María Duarte de Perón, y por lo tanto llegué nomás ya a Buenos Aires y en pleno bajar todos del barco y todo eso, ya nos ponían un cuarto de hora de silencio en honor de la Evita, Santa Evita, ¿no? Y en el tren, en cada estación, veíamos los santuarios que tenía la Evita, ¿no? Entonces ya tuve una imagen de llegar a una cosa desconocida. Crucé la frontera de Bolivia y estaba todo lleno de banderas bolivianas. Yo dije, ¿qué bien? ¿Ya saben que llegamos o qué? Era el día de las fiestas patrias. Era la primera vez que había unas fiestas patrias después de la revolución del 9 de abril del 52. Entonces me tocó, al llegar a Bolivia, tener yo no tenía casi ni idea de lo que era Bolivia. Me habían destinado allá siendo yo un pichoncito de cura, llevaba nomás 4 meses de proyecto de jesuita, ya me destinaron para allá. Entonces realmente era meterme en un mundo totalmente nuevo. Pero lo primero que me llamó la atención, a mí y a los compañeros que teníamos, es que al llegar a Bolivia una cosa era llegar a la ciudad y otra cosa muy distinta era llegar al campo. Allá todo el mundo hablaba quechua, nos metimos a estudiar quechua, yo me metí más quizás que otros y saqué muy bien el quechua, y es como mi 4ª o 5ª lengua, pero la hablo bien, ¿no? Y esto me ha abierto un montón de horizontes. Por eso empecé yo con la pregunta de si alguno de ustedes sabía alguna lengua. Si se meten en el mundo mapuche, dedíquenle un buen tiempo al mapuzungún, ¿no? Porque saber la lengua te abre un montón de posibilidades muy buenas. Entonces, me metí muy pronto a aprender la lengua. Y después me fui al Ecuador. Y al ir al Ecuador, para seguir estudiando mis cursos, fue la primera vez que pasé por Chile. Y después después de estudiar 4 años en el Ecuador, retorné donde conocí a los quichuas del Ecuador. Nos reíamos un poco, los bolivianos que estábamos allá, que éramos unos 5, de los ecuatorianos, porque ellos todavía tenían haciendas. Nosotros, en cambio, en Bolivia ya habíamos tenido una revolución, ya habíamos quitado habíamos quitado las haciendas, bueno, habían quitado, nosotros no lo veíamos, ya parecía que éramos libres y todo eso, ¿no? Incluso en aquel tiempo, entonces, no se podía hablar de indígenas ya, porque indígena era cuando había racismo y cosas de ese, indio bruto, indio de tal, ¿no? Y en cambio, ya éramos liberados de eso y todos decíamos campesino, 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 ¿no? Pero en aquel tiempo parecía que esto era la liberación. Creo que Pinochet también dijo alguna cosa así, ¿no? Que dijo, aquí en Chile ya no hay indígenas, todos son chilenos, creo que dijo, ¿no? Una cosita así. Pues nosotros nos pasó lo mismo, pero con un movimiento más bien de izquierda. El racismo se quitaba, eliminando el objeto de eso y diciendo que era boliviano, que era otra cosa. Bien, pero después de eso retorné y tuve mi primer trabajo de campo, que viví unos cuantos meses en un sitio llamado Clisa, que es en el Valle Alto de Cochabamba, tú debes conocer tal vez, ¿no? Que era donde se había firmado precisamente la reforma agraria, la ley de reforma agraria. Y allí aprendí el quechua a base de vasos de chicha, que ayudaba para pronunciar estas cosas tan difíciles, por ejemplo, para decir acá, pues con un poco de chicha entraba mejor, ¿no? Sí. Y con un hipo entonces salían cosas así como caspi, todo eso salían mucho mejor. Bien,
aprendí el quechua, hice un libro de quechua, un método de aprendizaje de quechua, y después seguí estudiando en otra parte y me fui a estudiar antropología a Cornell, que tú conoces, ¿no? Estuve en Cornell y allá fue donde conocí a John Murray, que tiene mucho cariño por Chile, ha estado varias veces aquí, John Murray, y fue mi director de tesis, no solo él, sino algunos otros, pero John Murray le guardo un buen. Me gané la vida allá, no tenía plata para pagar ni nada de eso, me la gané un poco siendo profesor de quechua precisamente. En Cornell querían saber quechua, el que tenía el título formal de profesor era otro, pero el que tenía que trabajar para ganarse el sueldo era yo, su ayuco. Y cuando retorné, después de esto, retorné a Bolivia y acabé con todos mis estudios y demás, ya era el año 1900, fines del 70, y entonces empezamos entre tres. Los otros dos eran economistas, uno era un economista de una escuela norteamericana y el otro era economista, sigo hablando de jesuitas, porque estoy en una universidad en que parece que los que cortan el bacalao son jesuitas, ¿no? Sí, el otro era economista formado en alguna escuela francesa. Y entonces me vinieron a recibir al aeropuerto, nos metimos a trabajar y dice, tenemos que hacer un centro. Yo todavía no sabía exactamente qué cosa sería, pero sí, salió un centro que quería ser parecido a una cosa que en aquellos tiempos pasaba en todos los países de América Latina, aquí mismo también pasaba, dentro de los que se descubría el mundo social, la problemática social. Y entonces hicimos al final, después de muchas deliberaciones, un centro que se llama Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Todavía lo de indígena no sonaba mucho el año 71, cuando empezamos eso, en enero del 71. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. Entonces, cuando fundamos CIPCA, que era más o menos el año 1970, entonces pensamos entre nosotros y otros que nos empezaron a enseñar, no teníamos casi ningún recurso. Mientras tanto, en el país ya han pasado muchas cosas, ya después del MNR, ya había caído el MNR, había subido Barrientos, que fue ya el primero de unos 15 años. El MNR duró como unos 15 años más o menos, y cada vez se fue deteriorando más la situación de lo que se había empezado a cambiar en esos años. Subió primeros gobiernos militares, aquí todavía ustedes estaban con democracia en este tiempo, y el primero de esos fue de Barrientos, que era uno que intentó mantener los cambios que había hecho el MNR, pero ya como militar, y estando en esas, entonces es cuando llegamos nosotros, empezamos. Y entonces hicimos todo una deliberación, a ver cómo se tenía que armar CIPCA. No teníamos ni idea de lo que queríamos hacer, salvo que teníamos una idea de cómo era Bolivia. Y primera decisión, a ver si nos dedicábamos a hacer desde el mundo académico, desde la universidad, deliberar allá y a partir de eso hacer una acción, o si lo hacíamos al revés, meternos en la acción y desde la acción deliberar a ver cómo teníamos que pensar. Optamos por lo segundo, no empezar con lo académico y después bajar a las bases, sino empezar con las bases y desde ahí mirarlo. Segunda decisión, ¿y con qué bases nos metemos? Siendo Bolivia parecía que lo más obvio era meternos con mineros, porque la minería era lo principal. Nos dijimos internamente, los mineros más bien nos tendrían que enseñar a nosotros, ellos ya tienen toda una lucha fuerte eso. Donde está el riesgo es más bien en los campesinos, que aunque liberados ya no tenían haciendas y todo eso, pero no tenían tanta conciencia, no sé cómo decir, y optamos por esto segundo, por los campesinos. Y no nos arrepentimos. Creo que ahora, no digo que nosotros seamos los causantes, ni mucho menos de lo que ha ocurrido en Bolivia, pero por lo menos nos metimos en una oleada que fue interesante, ¿no? Y la tercera decisión tenía que ser, ¿y dónde? ¿Por dónde empezamos? Yo ya tenía bastante experiencia en Cochabamba, donde había vivido, había hecho mi tesis y todo eso. Pero entonces nos pareció, viendo un poco el país, nos repartimos. Los tres que empezamos nos repartimos por distintas partes del país a mirar un poco posibilidades y al final decidimos hacerlo con los aymaras. Porque
nos pareció que los aymaras tenían más conciencia de su propia identidad que nosotros. En cualquier caso, sí veíamos que era importante de hacerlo, no en cualquier sitio, sino en sitios que podían tener un impacto para cambiar la estructura del país, y entonces para eso tenía que ser en el eje central del país, que en estos momentos era La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Antes, en la época colonial, el eje era más bien Lima, Cusco, Potosí. Era un eje así transversal. Antiguamente, antes de los españoles, era del otro modo: Puna, Valles, a la Amazonía, digamos, ¿no? Primero fue así, después fue así, y entonces volvía a ser así, ¿no? Entonces lo hicimos en este eje, y por lo tanto quedaban 3 lugares en que podíamos empezar: o desde La Paz con los aymaras, o desde Cochabamba con los quechuas, o desde Santa Cruz con otros varios grupos, incluidos los que son colonizadores, que llegaban desde las partes altas hasta las bajas. Optamos más bien por empezar por La Paz, y una razón fue esta mayor conciencia étnica que tenían los propios aymaras, y así empezamos. Y a partir de eso sigo yo en esta misma institución que se llama CIPCA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado. No hemos cambiado el nombre, aunque desde un principio, ya por la misma cosa que les estoy diciendo, dábamos mucha importancia a lo cultural dentro de todo eso. Dentro de CIPCA, quizás podemos marcar como 2 o 3 épocas distintas. La primera fue darnos a conocer. Y en esta primera época no teníamos ni carro, ni recursos, ni nada. Aquí ustedes siempre han tenido bastantes más recursos que nosotros. Entonces fue bien porque nos fuimos por el campo. Yo me fui a una zona aymara muy peleona, a Chacachi. Dicen que son Chachamarca, le llaman algunos, que es el sitio de los machos, dice alguno, ¿no? Sí. Y así lo aproveché para aprender aymara. Ya había empezado a estudiar un poco aymara, quechua ya lo sabía bien, tampoco me arrepiento de haber gastado tanto tiempo con el aymara. Mi cerebro ya estaba un poco más seco, esto ya estaba así, ya estaba medio peladito, ¿no? Y sin embargo me fui a vivir a una comunidad de la Rinconada, de los de Achacachi, viví un tiempito allá y le saqué más o menos el aymara. Reconozco que ya tenía entonces 30 y tantos años y ya me costó un poco más, ¿no? Ya, así, era como tú, pero sin este sombrerito que tienes arriba. ¿No? Ya, era así medio calvito ya. Y con eso, ya habiendo estado un tiempo en un lugar, otro tiempo en otro y demás, fue más fácil entrar ya conociendo lo que era la gente de un sitio o del otro. Durante varios años habíamos empezado en un momento que había democracia, todavía era bueno, no era democracia, era el estertó, a ver cómo es. No, ya no había democracia, estaba Barrientos ya había muerto en un accidente de helicóptero, y era el momento en que había estado el Che en Bolivia. El Che en Bolivia perdió, como ustedes saben, el general Barrientos más bien le ganó, con el apoyo de la CIA, de todo lo que ustedes quieran, pero le ganó al Che. Y entonces había como un sentido de vergüenza, de culpabilidad. ¿Cómo nosotros, habiendo tenido esta oportunidad del Che, no la supimos aprovechar? Y vinieron 2 gobiernos que, siendo militares, intentaron hacer cambios sociales, muy cortos los dos. Uno era de Torres y el otro era de Obaldo. Y más o menos al rato estaba uno y al rato estaba el otro. Intentaron hacer una serie de cambios. Sin embargo, estos cambios, y es cuando nosotros empezamos en este momento. Muchos estaban allá convencidos, casi allá en Bolivia, de que ya teníamos el socialismo a la vuelta de la esquina, pero era pura ilusión, no era verdad. Nosotros empezamos en este momento de esta apertura, pero enseguida vino el golpe de Banzer, y Banzer allá empezó una dictadura no tan fuerte como la de ustedes, pero una dictadura suficiente para fregarnos todo el trabajo que habíamos empezado a hacer. Por suerte, en este tiempo éramos poco conocidos y no nos pasó mayor cosa todavía en ese tiempo. Y pudimos seguir simplemente cambiando un poco nuestro estilo, cambiando las cosas que habíamos hecho antes,
y nos metimos más en todo ese tiempo a programas de tipo más económico, un poquito así, y así llegamos a sobrevivir en este tiempo. Durante los 7 años de Banzer no tuvimos mayor problema. Una de las cosas que teníamos que pelear en esos tiempos era claramente por la democracia con los campesinos. Recuerdo, para ponerles una anécdota, que cuando en Estados Unidos estaba un señor llamado Jimmy Carter, ¿se acuerdan, no? Jimmy Carter, les suena este señor, ¿no? Este decidió allá en Estados Unidos que para poder mostrarse mejor que el segundo mundo, donde estaba Rusia y todo eso, pues que tenía que demostrar que él era bueno en derechos humanos. Pero decía, ¿cómo puede ser bueno en derechos humanos si bajo su égida hay unas dictaduras militares? Y entonces, dentro de estas dictaduras militares, las 2 o 3 más débiles eran la República Dominicana, a pesar que tenía un dictador que llevaba muchos años, Trujillo. Otra era la de Bolivia, Banzer. También se metió un poquito con Honduras, pero no tuvo mucho éxito. Pero en cambio, en Bolivia y en la Dominicana logró quitar al dictador de allá, y en Bolivia también al dictador de Bolivia. Ahora, este tiempo del dictador de Bolivia, que era Banzer, él hizo un intento de perpetuarse y le salió mal. Había tenido como su delfín un señor que se llamaba Pereira, que por cierto había nacido en Santiago de Chile, mientras sus papás estaban aquí, pero era ciudadano boliviano. Y este parecía que lo tenía todo arreglado para que con unas elecciones ganara este señor que se llamaba Pereira, Asbun, y todo estaba arreglado. Y sin embargo, en esta le salió un tiro por la culata gracias a unas mujeres mineras. Había 4 mujeres mineras que eran dirigentes del movimiento de las amas de casa. ¿Ustedes han escuchado alguna vez o han leído un libro de una señora llamada Domitila Chungara? Si me permiten hablar. ¿No lo han visto? ¿No? Búsquenlo en todos los cursos de género. Tendrían que tener este libro, si me permiten hablar. Aunque tú eres arqueóloga, toca ya, pero quizás también te gustará leerlo alguna vez. Esta Domitila era una de las que estaba allá, y estas 4 mineras se fueron con sus 14 hijos a hacer una huelga de hambre. En el momento más inoportuno, eran las vísperas de Navidad, o eran los días de Navidad, en que toda la gente nomás pensaba en las fardas de Navidad, las fiestas de Navidad, y se empezaron en hacer una huelga de hambre. En tiempos de dictaduras estas no podíamos tener nosotros partidos, no había nada de eso, era derechos humanos lo que se podía hacer. Como les pasaba a ustedes en tiempos de dictadura, ¿cómo se llamaba la cosa que tenían aquí? Ya no me acuerdo. Eso de... La Vicaría de las Solidaridades. ¿Qué? La Vicaría de las Solidaridades. Ah, exacto, la Vicaría de la Solidaridad. Pues nosotros teníamos la Asamblea de Derechos Humanos. Es un poco más complicado, pero no tengo que hablar de eso. Antes era la Asamblea de Derechos Humanos, primero era la Comisión Justicia y Paz, pero la Comisión de Justicia y Paz dependía un poco de los obispos. Los obispos, cuando había cositas peligrosas, no querían dar bola, y entonces más bien se hizo esto, que era una cosa que no dependía de la jerarquía, era ecuménico, había católicos, evangélicos, metodistas, luteranos, y además estaban organizaciones de base. Al ser una base un poco más así, pudo funcionar mejor que la Comisión de Justicia y Paz. Bueno, pues los de la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea, les decíamos, pero no sean locas, señoras, ¿cómo van a hacer eso ahora en esos días en que toda la gente piensa nada más en farras y cosas de esas? Y ellas decían, no, morir por morir de hambre, preferimos morir de hambre a la vista de todos. Y se emperraron, hicieron su cosa. Entonces y consiguieron hacer la huelga de hambre incluso en la misma casa del señor arzobispo de La Paz, un señor chiquitito, Manrique, se llamaba Manriquito, le decíamos, pero que tenía un corazón así cercano a los mineros, y les prestó un apartamento en su propia casa. Allá empezó. Pero los de derechos humanos enseguida dijeron, en este caso bajo la batuta de un compañero mío, Luis Espinal, no sé si han escuchado, seguramente no, sí, que es uno que lo mataron los militares después más tarde. Pues y con ellos, pues empezaron a hacer
una reflexión, todo eso se tuvo y dice, bueno, la única manera que puede seguir adelante esa es si nosotros de derechos humanos hacemos una huelga de apoyo a ellas y buscamos un sitio adecuado. Como Lucha Espinal era al mismo tiempo periodista, teníamos mucha visión de eso, dice, muy bien, lo vamos a hacer nosotros, y fuimos a hacer esta huelga de hambre. Yo también me apunté a esa huelga, en parte para hacerle compañía a mi amigo Lucha Espinal. Él era el que realmente tenía, ahí estaba la domitila chungara de que han escuchado hablar, ahora hace un momento, y éramos unas 12 personas que nos unimos para hacer esta huelga de hambre, y la hicimos en el sitio del principal periódico de aquel momento, que era Presencia, un periódico que al mismo tiempo era de la iglesia. Fuimos allá, llegamos a hacer la huelga de hambre, nos presentamos, el director del periódico, ¡ay, qué interesante! Venga, corresponsal, venga. Anotamos, vamos a hacer una huelga de hambre en solidaridad con las mujeres mineras. Y cuando ya está, ¿y dónde lo van a hacer? Aquí. ¿Cómo? Aquí. Es imposible, esto es una institución que no se va, no puede ser, aquí no puede ser. Además, esto va contra el quinto mandamiento porque atenta contra su propia vida. No, aquí estamos, ya no salimos. Si quieren, llamen a la policía, pero de aquí ya no salimos. Bueno, se hizo allá la huelga de hambre. Empezaban así con esas irritaciones que no querían, ¿cómo vamos a hacerlo allá? Pero al cabo de unos cuantos días, como estábamos en Presencia, estábamos al lado de todos los telex, de todas las formas de comunicación, no había internet todavía en aquel tiempo, ¿no? Todo el mundo se enteraba, las noticias llegaban, rebotaban por los medios, rebotaban al país, y todo eso fue un exitazo. Y además, pasaron los días de Navidad, y entonces esta huelga empezó a tener también en varios lugares, y a los pocos días había unos 20 o 30 piquetes en distintas ciudades del país, más de 1000 personas haciendo la huelga, y ganamos los puntos que se habían propuesto, que era de que el Banzer, en vez de hacer unas elecciones así aparentes nomás, pues las hizo las tuvo que hacer de otra forma. Consiguió que los exiliados, que había unos centenares de exiliados en otra parte, retornaran. Se consiguió que otra vez vinieran los que estaban en la cárcel, que eran de las minas, muchos de ellos, que volvieran sus cosas, que se volvieran a reconocer los sindicatos, y fue el principio de trabajar para la democracia. No voy, ya me quedan 4 o 5 minutos nomás. Sí, hago un salto entonces, para concluir un poco. Vino un momento muy feo, que fue que después de la época esa de Banzer y todo eso, todavía hubo unas idas y venidas, que si teníamos democracia, que si teníamos otra dictadura y todo eso, que en 3 años tuvimos, en 4 años tuvimos 4 golpes de Estado. Quizás me equivoque en las cifras, pero por ahí andaba, ¿no? Unos 8 presidentes y no recuerdo cuántas cosas, pero fue una época muy, muy complicada. Esto acabó al final del año 1982, se recuperó la democracia. Pero fue en un momento en que había una crisis económica muy brutal en distintas partes, y hubo una inflación, perdimos un montón de cosas, la UDP se llamó esto, y al final, el año 85, llegó el gobierno de Paz Extensoro con Sánchez de Lozada y los Chicago Boys de la universidad competidora de ustedes, la Católica, ¿no? que vino toda la globalización neoliberal y todo eso, y entonces hemos empezado todo un periodo de 15 años con el modelo neoliberal allá, y entonces se consolidaron una serie de cosas, y nosotros también estuvimos en eso. Tuvimos que cambiar todos los esquemas que teníamos de trabajo con el campo. Al final, después de esto, se consiguió, bueno, no sé si se consiguió, se tuvo todo un sistema nuevo de gobierno a través de descentralizaciones y cosas de esas. Allá hemos estado metidos nosotros también, y hemos llegado más o menos con lo que se hizo de la descentralización. Se dio mucha más importancia a los gobiernos locales. Y ahí nomás unas poquitas cosas para acabar antes de que se me acabe el tiempo. Esto fue el momento en que empezó a surgir también los cocaleros. Los cocaleros, ustedes han escuchado de la coca. Espero que aquí, que están en
Chile saben bien que la coca es una cosa y la cocaína es otra cosa, pero también saben que la ina se vincula con la coca en alguna forma, ¿no? Y entonces es toda una cosa medio complicada. En Bolivia siempre ir a trabajar a la coca, a la hoja de coca, es una de las válvulas de escape de la pobreza en la región andina. Pero entonces vino la guerra contra la cocaína, que era la guerra contra los cocaleros. Y esto resultó que fue el camino por el que un líder, que en realidad era un señor del altiplano llamado Evo Morales, pues se hizo líder, peleando no a favor de la cocaína, pero sí en contra de que Estados Unidos entrara en todos los sitios y se apoderaron y que pensaran que la solución para acabar con la cocaína era acabar con la producción de la coca. Y así pudo crecer él. No voy a hablar mucho de eso, a menos que después me pregunten, pero el caso es que entonces empezó a resurgir todo un movimiento de los cocaleros. Y con este movimiento de los cocaleros se montó sobre otra cosa que en Bolivia ya estaba desde un poquito antes, que era la recuperación de la conciencia étnica. Yo les he dicho que cuando nosotros habíamos empezado era campesino, campesino, campesino. La conciencia étnica en Bolivia empezó más o menos a fines de los años 60. Fueron los aymaras los que descubrieron, de repente dijeron, qué barbaridad, nosotros pensamos que si éramos campesinos nos liberábamos. Y resulta que con eso nos han hecho perder nuestras propias identidades. Y al hacer perdernos nuestras identidades nos han reducido a una clase social. Y entonces empezaron a descubrir, somos aymaras, somos aymaras, somos aymaras, y recuperaron un poco eso. Con el Evo después se monta sobre todo eso que ya ocurrió en todos esos tiempos. Y entonces, con eso, no es que el Evo empezaba una cosa nueva, sino que daba un nuevo empujón desde otra perspectiva a algo que ya se llevaba montando desde los años 70. Y el Evo mismo subió, y aunque él subió empezando a pelear por lo de la coca, enseguida resultó que al mismo tiempo era una aymara, y que la aymara tenía una conciencia muy fuerte de todo eso, y entonces combinaba lo de la coca. Él, como venía de sindicatos, tenía muy fuerte todo lo sindical y al mismo tiempo tenía lo étnico. Y así llegamos a Bolivia, a lo que estamos ahora, más o menos. Tendría que explicar mucho más, pero yo creo que se me acaba un poco el tiempo. Quizás es mejor que a partir de eso hagan preguntas. ¿Sí? Lo étnico y lo sindical. Camufladamente detrás del nombre de campesino sigue estando el indio, ¿no? De alguna forma. Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo mi tesis allá en Cochabamba, una vez llegué a un sitio, San Benito, y empecé a hablar con un señor y digo, bueno, sí, entonces usted que es campesino, porque era agricultor que estaba en el campo y todo eso, entonces me dirá tal cosa. ¿Cómo? Yo no soy campesino, yo soy un modesto agricultor, porque detrás de la palabra campesino lo que él entendía era soy un indio bruto, ¿no? Entonces el nombre estaba camuflando lo de siempre, y por lo tanto detrás de eso, cuando entonces antes decían indio bruto, entonces resultaba que entendían lo mismo por campesino. Uy, esta ciudad está llena de campesinos. No, los campesinos no eran campesinos propiamente, pero quiere decir está llena de indios que llegan del campo y ahora están en la ciudad, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, ha ocurrido que una cosa muy interesante. Por una parte, por lo tanto, campesino-indígena en el fondo era lo mismo, pero con esos dos nombres. Punto primero. Pero después las versiones de la gente va cambiando también, va cambiando de un momento a otro. En un momento ya no querían escuchar nada de indígena, porque indígenas son estas chusmas de las tierras bajas, estos indios son esos de plumas y cosas de esas así, ¿no? Pensaban.
vino entonces otro movimiento. Bueno, lo del movimiento de las tierras bajas lo diré después, quizá un poquito más tarde. Les decía antes que empezó la conciencia entre los aymaras de que además de ser quechua, además de ser campesinos, eran aymaras. Descubrieron que por el camino habían perdido su identidad aymara. Teóricamente es muy fácil de ver la diferencia. Campesino es una categoría socioeconómica que quiere decir de qué vive un sector. Y este sector que vive del campo, pues puede ser, al mismo tiempo puede ser aymara o puede ser un árabe que ha venido o puede ser un turco, pero si vive del campo es campesino. Sin embargo, gracias a lo que había ocurrido con el MNR, de que a los indígenas les llamó campesinos, entonces, en el caso boliviano, de los bolivianos, no era eso, eso no montaba. Lo que montaba era que se había llamado campesinos a los que antes eran indios, y por lo tanto era como un sinónimo. Es interesante que hago un salto a lo actual. Con la nueva constitución política que se ha aprobado bajo el Evo, entonces han llegado a ser los que hacen la constitución gente muy sencilla de todos los sectores sociales. Jamás yo creo que ha habido una constitución de América Latina hecha con tanta gente de tantos orígenes distintos. Creo que fuimos 250, bueno, fueron, yo no era, 255 constituyentes. ¿Cuándo se ha hecho el último cambio de constitución aquí en Chile? Fue en tiempo de Pinochet, creo que se hizo un referéndum, ¿no? Sí. ¿Cuántas gentes debían ser? ¿Cuántos? No el año, sino ¿cuánta gente? 5 o 6 personas. 5 o 6 personas cambiaron toda la constitución y después se presentó un referéndum. Allá fue una cosa muchísimo más participativa. 255 para una población que es más pequeña que la de aquí, ¿no? Pero estos 255 fueron elegidos en todas las circunscripciones del país, urbanas y rurales, y de cada circunscripción tenían que ser 3. Estos 3 tenían que ser, cada uno tenía que presentar a los candidatos, pero uno tenía que ser hombre, el otro tenía que ser mujer, ¿no? El que ganaba se quedaba con 2. Uno tenía que ser mujer y el siguiente hombre, o viceversa. Y el siguiente que ganara tenía que quedar uno. Si el primero era una mujer, y si no era no sé. Y salió una cosa muy interesante. A lo mejor lo pueden ver si tienen una revista que se llama Tincasos, allá hicimos el estudio de eso. Y por ejemplo, abogados eran un 20% quizás. Dirigentes de movimientos sociales, casi lo mismo también, un montón así grande. Después, mujeres, al final creo que salieron un 38%, no está mal. Podrían haber sido 52%, pero no llegaron a tanto. Gente, todos ellos sabían leer y escribir, gentes de origen, quechua, aymara, etc., llegaron a ser 61%. En el país, el último censo había dado 62%. Bueno, pues entonces, en estas circunstancias se encontraban gente que habían sido colonizadores, gente que eran de las tierras altas, de las tierras bajas. Entonces, yo creo que Humberto Eco, ¿saben quién es Humberto Eco, no? ¿Sí? Saben más de Humberto Eco que de Domitila Chungara. Bueno, está bien, sí. Él estaría muy feliz de hacer una novela sobre esta Constitución, porque ahí venían unas discusiones totalmente distintas de las del mundo académico. Se presentaba, por ejemplo, el tema de, a ver cómo les llamamos a llamar, indígenas, quechuas, aymaras, ¿ok? A mí me gusta mucho que se llamen campesinos, porque ya hemos tenido la reforma agraria. Muy bien, diremos campesinos. Otro decía, a mí me gustaría mucho que se llamamos indígenas, porque somos de las tierras bajas y tal y cual. También se llamará eso. En vez de decir, escoger entre eso, optaron, ¿cómo le llaman ustedes a estos palitos que tienen carne, un montón de carne distinta? Allá les decimos anticucho. ¿Qué? ¿Está bien? Sí. Pues es un concepto anticucho, ¿no? Que tiene un palo, que el palo es dada la existencia precolonial. Es decir, si tienen su origen precolonial, son eso. Ahora, después de ahí, ¿le gusta campesino? Le ponemos un pedazo de carne que es campesino. ¿Le gusta indígena? Le ponemos otro pedazo de carne que se llama indígena. ¿Le gusta un nombre que salió entonces también fue originario? Que esto tiene sus rebotes históricos, ¿no? Porque estaban los originarios, los otros y demás, ¿no? Le pones también eso. ¿Qué diremos? Son naciones, claro, somos naciones. Esto de que la nación solamente es del Estado, eso es una cosa ya superada.
y en parte es verdad que ya está superada, esperemos, ¿no? Y por eso tenemos el Estado plurinacional. ¿Le ponían eso? No, ¿cómo vamos a llamar nación una cosa que nomás son 100 habitantes? Le llamaremos pueblo, le pondremos pueblo. Y en vez de decidir qué era una cosa o la otra, salió el concepto anticucho. Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Y todos tienen cada uno una resonancia histórica distinta, pero el concepto es, si esos tienen un origen precolonial, de alguna forma lo tienen, obviamente con muchos cambios, entonces esto ya está, ya son esos pueblos. Entonces la respuesta a tu pregunta, en el fondo, ¿era tuya o tuya? Ya no me acuerdo, campesinos indígenas, ¿quién me lo preguntó? Sí, y la identidad que también va. La solución es, no importa mucho si dices un concepto o dices otro, pero que todos nos sintamos representados, ¿no? Y salió este concepto medio así general. Por lo tanto, las diferenciaciones puramente teóricas han sido menos importantes que el llegar a una concertación por esos caminos. Había otra pregunta, ¿cuál era la otra? Suma Camaña. Dentro del gobierno actual hay varias tendencias. David Choquehuanca, deben haber escuchado de él, este es el de la tendencia que sus enemigos le llaman la tendencia pachamamánica, ¿no? Después hay otra tendencia que es la tendencia de los que son más economistas, los otros les llaman los extractivistas, y dentro del gabinete tienen sus peleas entre unos y otros. David Choquehuanca, el pachamamánico, ¿no? Es el que por cierto, por si no lo sabían los que conocen un poco de historia, es primo de Víctor Hugo Cárdenas, que fue el primero que empezó a hablar de esas cosas. Hay un libro por aquí, este de aquí, Pueblos Indios en la Política. Estos son libros que este señor tenía de las cosas que hemos publicado en Circa. Lo mejor de este libro quizás es la tapa, que es una foto que se hizo en el Parlamento antes de que ocurrieran estas cosas. Ahora ya ocurren estas cosas, pero en aquel tiempo fue nada más una visita que hicieron un montón de campesinos y al Parlamento, y fue como una profecía, y salió profético. Esto se publicó, este libro, antes de que todo eso ocurriera, ¿no? Pueblos indios en la política. Pues ahí hay una parte que habla de cuatro aymaras, todos ellos aymaras y tan distintos. Uno es Víctor Hugo Cárdenas, el otro es el Evo Morales, el otro es el Felipe Quispe, y otros son unos dos ailos que se pelean y se matan, que son los Laimes y los Cacachecas, ¿no? Pues, bueno, esto a propósito de lo que decíamos ahora. Entonces, este grupo pachamamánico, dirigido por el David Choquehuanca, pero con influencias de otro que se llama Simón Yampara y de otros, pues empezaron a hablar de esto. ¿Cómo empezaron a hablar de eso? Llegó un alemán, muy alemán, ¿no? Y que venía y dijo, aquí yo he conseguido el gobierno alemán. ¿Cuántos alemanes hay aquí? Ninguno. Entonces puedo hablar más libremente así. Sí. Y este alemán decía, yo estoy haciendo un estudio por todo el mundo para ver cómo es el concepto de progreso y de desarrollo en distintos pueblos. Y llegó allá y se encontró con uno de esos y dice, no, nosotros no tenemos ningún concepto para desarrollo, nosotros no tenemos ningún concepto de progreso, nosotros tenemos el concepto de suma camaña, que quiere decir vivir, en realidad camaña quiere decir convivir más que vivir bien, suma, ¿no? Y con eso más bien buscamos el equilibrio, porque vivir bien es distinto de vivir mejor. ¿Qué quiere decir vivir mejor? Que unos viven mejor mientras los otros viven peor. En cambio, eso no es vivir bien todos así, ¿no? Y así empezó el concepto ese. En la Constitución, este concepto ya sale ahora un montón de veces. No tanto como lo que les he dicho antes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Pero dentro de este vivir bien de esta forma, han ido desarrollando distintas utopías, ¿no? Son utopías. No es que la realidad ya sea esa, sino que sueñan en ese tipo de realidad, que como ven no es tan distinto de decir que no haya grandes desniveles sociales, pero que habla mucho de compartir, de convivir unos con otros, incluso no solo entre nosotros, sino también con la madre tierra, todo el tema de eso. Nosotros ya tenemos una ley de los derechos de la madre tierra.
En realidad los que nos enseñaron eso fueron los del Ecuador, que en su constitución, gracias a un señor que se llama Acosta, Alberto Acosta, pues han empezado a hablar mucho de que la naturaleza tiene derechos. Se espantaban los abogados. ¿Cuántos hay aquí que sean medio abogados? ¿Hay alguno o todos son antropólogos nomás? No hay nadie. Los abogados dicen, ¿cómo vamos a decir que tiene derechos? Es una cosa de las gentes, no es de la naturaleza, no puede ser de la gente. Sin embargo, parece que también, si tenemos una visión global de todo, también tiene derechos la naturaleza en alguna forma, ¿no? Pero además queda mucho mejor que en vez de llamarle naturaleza, le llamemos madre tierra. Si decimos solamente naturaleza, da la impresión que es una fuente, un almacén de recursos. Aquí, cuando uno ve toda la política chilena de extracción del suelo, la tierra es una cosa totalmente inerte, todo. La dejan así hecha a un basural y se van a otra parte y otro basural, ¿no? Es decir, que no, como que no tuviera parte de la vida, también es la tierra, de alguna forma, ¿no? Entonces queda mucho mejor si se dice derechos de la madre tierra. Y así se va montando este concepto de los derechos de la madre tierra como parte también del summa camaña, del vivir bien, ¿no? Y ha tenido bastante éxito este concepto, porque ya yo he tenido que estar en reuniones sobre este tema en distintos países, a pesar de que yo no soy el promotor de la idea. Hace poco el David Choquehuanca estuvo en Alemania y en Francia, en París también, y tuvo toda una charla y empezó a hablar de los derechos de la madre tierra y todo eso. Los franceses parece que le miraban con una cara medio rara. Yo estuve en Quebec no hace mucho y también me hicieron hablar de eso, y el que dirigía la cosa dice, sí, romanticismo de la mère terre, no sé qué decía, ¿no? Romanticismo. Yo le decía, utopía. El cambio en el currículo escolar en Bolivia. Sí. A ver, me lo apuntaré después. ¿Alguna más? Inter e intra, ¿y qué hacen los antropólogos en eso, no? Aparte de hacer libros. Santa Cruz, muy bien. Los cambios, ya. Indianismo versus dependencia, prebendarista, una cosa así. Sí. ¿Alguna más? O ya quedamos con eso. Muy bien. Si después hay otra ronda y todavía la quieren tener, con todo gusto. Y si no, también todos nos vamos felices. A ver, recordármelas. Tú me dices y yo digo. Las influencias de los cambios recientes en términos de interculturalidad en los currículos. Y la ligaremos con lo de la intraculturalidad, ¿no? Y eso se puede relacionar con el tema de la tensión entre lo inter y lo intra. Exacto, sí. Mire, la primera reforma agraria interesante en Bolivia ocurrió en tiempo de Sánchez de Lozada, es decir, antes de todos estos cambios de aquí, y dentro del pleno movimiento neoliberal, ¿no? En medio de eso vino todo un cambio interesante. Al principio, cuando en toda esta marcha neoliberal, pues el primer momento en que vino un señor llamado Jeffrey Sachs, no sé si han escuchado de esto, estaba vinculado con esos Chicago Boys de ustedes, ¿no? Y vino después de todo eso que les dije, cuando retornó la democracia, pues fue un caos, y estamos tan acostumbrados a las dictaduras que no sabíamos cómo teníamos que vivir sin dictadura, y todo el mundo quería hacer las cosas. Los movimientos sociales ya querían el socialismo a la vuelta de la esquina, tal y cual, pero todo eso se hizo en medio de un periodo en que la economía era un fiasco, era un desastre. Y entonces vino una gran inflación, una inflación que duró un tiempo largo, y en eso no podía aguantar, los primeros años de la dictadura no podían aguantar. Y entonces vino que el Paz Extensoro llegó y dice, el país se nos muere. Y entonces vino el salvador del país, que era este señor, no era Salvador Allende, sino Jeffrey Sachs, que era un joven que empezó y dio el efecto shock. En 2 días allá se cambió totalmente la economía, ni siquiera se hizo una ley, con un puro decreto se cambió todo. Era el número 21060, era el número más famoso en todo el país durante varios años. Y pues, obligó a que todo eso cambiara de golpe. Como estábamos tan despelotados nosotros y teníamos tantos problemas de sobrevivencia con la inflación, el hecho de que logró con eso
frenar la inflación y ya fue un respiro muy fuerte. Pero el costo era muy fuerte en términos de la gente, lo que podía hacer y demás. Y entonces estuvimos unos tiempos bastante apretados, ajustados del cinturón, hasta que 3 años después, otra vez el gobierno volvió a tomar el poder y, las fechas no son exactas, pero en un segundo periodo en que estaba Sánchez de Losada, dice, ahora vamos a hacer la cara humana de esto. Y la cara humana de esto fue que se hicieron 3 o 4 reformas estructurales. De estas reformas, una fue la reforma educativa. Y en la reforma educativa se puso por primera vez educación intercultural y bilingüe, ¿no? Fue un cambio de currículum bastante significativo. Estoy hablando del año 1994. Junto con eso se cambió la Constitución. En la Constitución por primera vez se habló de que Bolivia era un país plurilingüe, multiétnico, empezó a hacer esos cambios. En esta nueva Constitución se metió allá un poco a presión una síntesis del convenio 169 de la OIT, ¿no? El artículo 171. Ustedes han sido de los últimos países en aceptar el convenio de la OIT y todavía con muchos bemoles, ¿no? Pero creo que al final han quitado los bemoles, pero les ha costado bastante, ¿no? ¿O todavía los han quitado? No, sí. Allá lo pusimos pronto y fue fruto de una primera marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas. Y entonces, en esos cambios de ahí, ya se había empezado a tener educación intercultural y bilingüe. Sobre el papel, en el papel del currículum estaba bastante bien esto, ponía bastantes detalles bastante buenos. En la práctica tuvo más problemas. Por una parte, tenía problemas a nivel interno, porque para los primeros años en el campo podía ser esto, pero la ley decía que también tenía que ser en las ciudades para que toda la gente supiera la otra lengua. Esto no funciona nada de eso, ¿no? Y después salió varios de los que se oponían a todo eso, pues decían que en realidad esto de la interculturalidad era un invento traído por el Banco Mundial. En el caso nuestro era falso, porque el Banco Mundial más bien no quería eso. Le parecía que no tenía una relación entre costo y beneficio. Y nos mandó incluso para evaluar allá a una señora argentina, que era muy argentina y todo eso así, ¿no? Que tenía que ir para ver lo de la interculturalidad, tenía que ir al campo. ¡Ay, cómo voy a ir al campo, que estas cholas huelen mal!, ¿no? Entonces la declaró una persona no grata y se fue del país. Y entonces me metieron a mí a evaluar. Los olores más bien se apartaban de mí. Bien, entonces la interculturalidad entró de esta forma, pero tenían razón en un punto, de que si simultáneamente no decían intracultural, parecía que la interculturalidad era una manera camuflada de que los de abajo se fueran acercando a los de arriba y se hicieran lo que siempre había pasado. Y decían, no es posible la interculturalidad si al mismo tiempo no fortalecemos la intraculturalidad. Y en esto yo estoy de acuerdo, de que tiene que ser la interculturalidad entre iguales. Si uno no está pisando fuerte en su propia identidad, no puede tener la intraculturalidad. Pero como no era mi tema, no lo voy a profundizar mucho más. Con el tiempo del Evo se ha hecho una nueva reforma. En aquel tiempo era EIB, Educación Intercultural Bilingüe. Ahora se podría llamar EIIPPD. Explico. Educación intracultural, intercultural. Después, en vez de bilingüe, ya es plurilingüe. Por lo menos también entra alguna lengua extranjera y en cierta forma también las lenguas de la computación, de todo eso, también lo son en alguna forma. La otra P quiere decir para la producción. Y la D es lo más complicado, descolonizadora, ¿no? Esto es fácil decirlo, pero entenderla es el despelote padre, ¿no? Es bien complicado. Pero no voy a hablar mucho más de eso. Por lo tanto, hay estos cambios de currículum. Estos cambios de currículum se están implementando ahora con ciertos bemoles, pero va por ese camino. ¿Qué más hay? ¿Otra? Sí, el indianismo por el cual optan algunos grupos indígenas versus otros que apelan al Estado subsidiario. Sí, subsidiario, eres muy manso eres tú, ¿no? Prebendado. Bien,
Sí, es una angustia que está y tiene que ver quizás con lo de la descolonización que decíamos antes, ¿no? Regularmente, indianismo quiere decir intraculturalidad, de fomentar mucho esto. Hay el riesgo de que si esto se toma con mucha fuerza puede ser un racismo al revés, que a veces ha pasado también, ¿no? De que ahora estamos arriba, ahora pues todo va. Es curioso, hay un ministerio allá que se llama el Ministerio de Culturas, con ese, ¿no? Que a diferencia de los anteriores Ministerios de Cultura es que venga la Cañas a cantar ópera y que venga la Sinfónica de Londres a tocar un violín, el Ministerio de Culturas es desarrollar las diversas posibilidades culturales que tiene el propio país, ¿no? Sí, y por eso es con una S final, es de culturas. Pero dentro de este ministerio hay 3 viceministerios. Uno es el viceministerio de descolonización, es de ver cómo se puede superar los 5 siglos que ha habido de una cosa así colonial. Recuerden que así como en Chile, más o menos según la pregunta que pongan en el censo, pero la cantidad de pueblos indígenas que tienen aquí, en el caso en que salieron más, llegaron a ser el 10%, porque habían puesto una pregunta que decía, ¿usted se identifica con alguna de esas culturas? Y claro, entonces era una solidaridad también. Y los mapuches salieron bastante más. En el segundo censo ya se cambió, usted se siente miembro de, y rebajaron a la mitad, ¿no? Y los mapuches bajaron mucho, los aymaras subieron más. Una cosita así, no sé cómo será el último censo que tengan ustedes. ¿Han tenido ahora censo? Sí. ¿Cuándo? Recién. A ver qué pasa, ¿no? Sí. En cambio, en Bolivia, el censo que se hizo el año 2011, 2001, salió que a los que pertenecían a pueblos, es decir, con las preguntas en que ustedes sacaron 5%, nosotros sacamos 62%. Es una cosa notoriamente distinta, ¿no? Y ahí ha venido, después de aquel número 21060 tan feliz o infeliz, tan conocido, el siguiente número muy conocido en todo el país es 62%, que es la cantidad de gente que ha dicho en el país que pertenece a algún pueblo indígena. 31% quechuas, 25% aymaras, 6%, me puedo equivocar, de otros 30 pueblos, ¿no? Entonces, 62% es bastante. Entonces, dentro de esto, ahora se me ha ido el santo cielo. ¿Por qué decía yo eso? Aquí estaba, aquí era la pregunta. Indianismo. Indianismo. Entonces, esto demuestra de que una conciencia de que son originarios indígenas, llámense indígenas, originarios o campesinos, pero que tienen raíces precoloniales, está muy fuerte. Y esto es lo que fomenta en cierta forma. El nombre indianismo puede ser esto, puede ser indigenismo o puede ser étnico, ¿no? Hay sus matices, pero no voy a entrar en esos matices. Eso es fuerte. Pero por otra parte, esto está al mismo tiempo en competencia con esta dependencia del Estado. Para liberarse, dan por supuesto de que el Estado es el que les tiene que dar muchas cosas. Y seguimos siendo un Estado muy rentista, se podría decir. Era esto lo que preguntabas, ¿no? Sí, puede ser un Estado muy rentista. Y por lo tanto que se depende mucho de lo que pase en el Estado en vez del esfuerzo de uno. Es una especie de contradicción interna que tenemos que vivir con ella. Descolonizar no quiere decir perder todo lo que ha llegado de otras partes, sino que en la cabeza, el problema está aquí dentro de la cabeza, no está en los orígenes. Les decía que en el Ministerio de Cultura, uno de los ministerios, viceministerios, era el de descolonización. A veces estos piensan que entonces, este templo, esto es de la época colonial, habría que derrocarlo y dejar nomás lo que había antes, antiguo. Y después llegarían y dirían, los quechuas eran unos invasores, habría que quitarlo también, ¿no? Sí, entonces hay algunos que son así medio talibanes en este sentido. Pero después está el otro ministerio, viceministerio, es el de interculturalidad. Y estos dicen, intercultural, nos tenemos que entender con los que son distintos. Y a veces en el mismo ministerio los de un lado peleaban contra los del otro lado, que lo que valía era el intra y en el otro era el inter, ¿no? Y tienen que combinarse las dos cosas. Y el que les salvaba la situación era el tercer viceministerio, que era el de turismo, porque eso es lo que traía plata de otras partes, ¿no? Y con eso podían vivir los otros dos. Bien, con relaciones, otra. Hasta ahí habíamos
¿Sí? Santa Cruz. Mire, en otros países, aquí en Chile no, porque ustedes son de norte a sur. Yo creo que el esquí, combinando en un pie el acuático y en el otro el de montaña, les permite subir y bajar por todo el país, ¿no? A ustedes. No sé si es verdad o si hay demasiados accidentes por el medio. Pero, en cambio, en los otros países, ustedes tienen la gran diferencia entre el centro, el sur y el norte. Y en cada lugar tienen desde la cordillera hasta allá. En los otros países, lo normal es que haya una diferencia entre la costa, que tiene un tipo de desarrollo, aquí no se nota tanto, salvo quizás un poco más al sur, pero en la parte de Arica y todo eso es un desierto casi, pero en Perú, en Ecuador, la costa tiene toda una especie de vida y el resto, la sierra, tiene otro. En Bolivia, como no tenemos mar por esos avatares de la historia, esto no nos ha ocurrido con la costa ya, a pesar de que históricamente el altiplano se complementaba mucho con la costa, pero estos avatares políticos no nos lo han permitido. Entonces, la gran diferencia es entre el altiplano, con su yapa de los valles, y en el otro lado, la parte baja. Sí. Yo como aquí, por ejemplo, que no tengo mapa, ya sabes tú cómo es mi mapa, ¿no? Aquí está mi mapa. Altiplano, la media luna, que la media luna son la parte de la selva y todo eso, ¿no? El Cerro Rico de Potosí, el lago Titicaca, el lago Poopó, los valles, ¿no? Más o menos. Y en el interior, grandes reservas de gas. Bien. Entonces, la gran diferencia era el que ha hecho el equivalente a lo que en otros países es la costa, ¿no? Pues han sido la media luna. Las riquezas naturales, sea soya o sean recursos naturales como petróleo y gas, está todo en la media luna. Entonces, surgió un problema muy serio entre aquí, que era donde estaba el Evo, ¿no? El Evo es de esta parte, aunque se fue aquí, esta parte de aquí es donde están los cocaleros, por eso hay poca selva, por aquí está medio vacío, ¿no? Y entonces este es el que tiene el poder y está en este lado. Pero los que tenían la riqueza natural estaban sobre todo aquí. Y en el tiempo previo al Evo, cuando vino la guerra del gas, de que casi no hemos hablado, y todo eso, resultó que los que más crecieron fueron los de esta parte, los de Santa Cruz, que estaban mucho más casados con un modelo neoliberal y todo eso. Y cuando vino la constituyente con toda esa gente, ellos son los que empezaron a pelear más duro para que esta constitución no siguiera. Y Santa Cruz, toda esa parte de aquí, tenía mucha fuerza, a pesar que tenían minoría política, pero tenían fuerza económica y otra. Entonces se hizo un conflicto muy serio, que estos querían una cosa y los otros la otra. Y ahí llegó la cosa tan fuerte, a pesar que el Evo había ganado con el 54% las elecciones, pues estos tenían mucha fuerza y llegó un momento que casi no le dejaban gobernar al Evo. El Evo había ganado, se estaba haciendo la Constitución, pero lograron casi deshacer todo el proyecto de la Constitución, que no siguiera adelante. Se aliaron estos de aquí con los de la ciudad de Sucre, que la ciudad de Sucre es una ciudad muy señorial, y ellos pensaban, lo único que querían, se aliaron con los de Santa Cruz para decir, esta Constitución nos tiene que volver la capital a nosotros. No he hablado de eso, pero una de esas guerras internacionales se fusionó con una guerra interna que se llamó la Guerra Federal, perdone usted por mi hipo, ¿no? Esto yo creo que es la comida grande que hemos tenido nosotros. Sí, que Santa Cruz, el Sucre, quería volver a ser la capital, era una locura, no era viable, pero los de Santa Cruz les ilusionaron de que esto se podría, y se llegó a una situación muy fregada, de que los de Santa Cruz imposibilitaban, con el apoyo de los de Sucre, de que no siguiera la Constitución. Y entonces, en estas circunstancias, es cuando empezaron, en un momento, no voy a explicar muchos datos de la historia, empezaron a bloquear que casi el Evo no podía gobernar.
se apoderaron de algunas instituciones, tal y cual. Hubo muertos en la parte de Pando. El Evo llegaba a un sitio y no podía salir de allá porque bloqueaban los de Santa Cruz o aliados con ellos. Y en estas circunstancias fue cuando se creó UNASUR. ¿Saben qué es UNASUR, no? Y con UNASUR, la primera presidente de UNASUR fue Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet, con el Lula y Chávez, pero sobre todo Lula y Michelle Bachelet, apoyaron, y Naciones Unidas apoyaron, a que era imposible que en Bolivia hubiera un golpe de Estado, porque el Evo tenía toda la legitimidad de haber ganado por el 54% frente a 20 y tantos de los otros. Y apoyaron para que se apaciguaran las cosas y para que al mismo tiempo le pidieron a Evo buscar una manera de poder convivir con los de Santa Cruz. Y entonces con esto de poder vivir de aliarse con Santa Cruz, se tuvieron 2 meses de deliberaciones, de ajustar la Constitución en algunos puntos, en lo de la autonomía y todo eso. Es un tema que no puedo entrar a fondo. Y gracias a este apoyo de la Michelle, del Lula y todo eso, se logró hacer unos cambios en la Constitución y arreglar que Santa Cruz fuera una cosa distinta. Y a partir de esto, Santa Cruz sigue importante, pero ha perdido los humos de tener que hacer un golpe y eso. Yo estoy muy feliz que entonces, en el caso boliviano, se logró superar una situación que en cambio en Honduras no se ha podido superar. En Honduras se hizo un golpe y se ganó, y en Paraguay hace poco también. En cambio nosotros nos hemos liberado de eso. Y hay que darle las gracias, entre otras, a la Michelle. Hay que reconocerlo. La diferencia, de todos modos, entre la parte andina y la parte de las tierras sigue muy fuerte, por otros motivos, porque son distintos los lugares. En términos de lo indígena también hay una diferencia notable. La mayoría de los indígenas son de esta parte. De este 62%, el 50 y tantos % es de esta parte. Los que están aquí son mucho más dispersos, están en distintos pueblos, son pocos y tienen menos peso electoral. Y entonces en estas circunstancias ha surgido un problema del que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado. El TIMNIS. ¿Han escuchado el TIMNIS alguno de ustedes? ¿No? Territorio Indígena, Parque Nacional Isiboro-Segura. No han escuchado nada de eso, TIMNIS. Se ve que aquí no llega muchas noticias de allá. El TIMNIS nos ha tenido en vilo ya hace 1 año y medio. Es un territorio indígena, que es este. Aquí está. Estos son los cocaderos, este es el TIMNIS. Un parque nacional, por eso Parque Nacional Isiboro es el río de aquí, Segura es el del otro lado, ¿no? Pero que está en medio de toda la presión de los cocaleros para poder crecer, ¿no? Además se dice que por aquí tendría que pasar una carretera que uniera el Pacífico y el Atlántico y otras cosas que se dicen. Y como es un parque nacional y al mismo tiempo territorio indígena, para poder hacer una carretera por allá tendrían que haber hecho antes una consulta previa, libre e informada, que es uno de los temas que a Chile tampoco le gusta mucho, de que los mapuches tengan que ser consultados antes de que tomen decisiones sobre ellos, ¿no? Y esto, el Evo, allí como es antiguo cocalero, sin consultar, dijo o sí, y hasta ha decidido razón de Estado que tiene que poner una carretera por aquí en medio, ¿no? Y esto ha sido motivo de una marcha muy importante, de la 8ª marcha de las tierras indígenas, y después hubo la 9ª y todo eso. Es un tema que todavía nos divide. Por el camino, en esta pelea, por esta carretera del TIMNIS, lo que había sido fundamental para la Constitución fue que fuera la alianza de las principales 5 organizaciones del país, la CSUCB, las Bartolinas Sisas, CONAMAC, colonizadores y el SIDOP, se partió y ahora están las melizas, son esas de aquí, son las que son más autónomas, las trilizas son las que están con el MAS, estas están más con el MAS, estas no, y se ha perdido una unidad muy importante que se había tenido antes. Es un poco un saldo parcial de lo que está ocurriendo allá. Entonces seguimos teniendo, en cierta forma, problemas de esos. Pero no voy a entrar mucho más en eso por la hora que ya es.